Tienes que ir constantemente al baño a orinar. Es decir, tus micciones son bastante frecuentes, más de las que deberías tener. Comienzas a experimentar hormigueo en la planta de tus pies o en las palmas de tus manos, acompañado también de una sensación incontrolable de sed o sensación de boca seca y un apetito voraz, es decir, que apenas acabas de comer y a la media hora ya tienes otra vez hambre. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Pues primeramente, que estás teniendo un problema serio con tu salud y en segundo, que debes ir necesariamente con el médico porque lo más probable es que seas uno de los 12 millones de pacientes, en menos en México, que padecen de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es el trastorno diabético. Y es que en nuestra sociedad actualmente nos encontramos en un ir y venir en cuestión de que nos volvemos más sedentarios por razones del trabajo. Es decir, nuestro trabajo nos tiene confinados a un punto en el que no nos movemos mucho. Y aparte de que no nos movemos mucho, terminamos consumiendo cosas que están saturando nuestro cuerpo, ya sea de azúcares, de harinas procesadas, que terminan convirtiéndose también en glucosa. Y esa glucosa, al no utilizarse de manera adecuada, es decir, como no nos estamos moviendo, se termina o una de dos, o convirtiéndose en grasa o haciendo que nuestro pobre páncreas trabaje a marchas forzadas para convertir esa glucosa en energía, como forzando la producción de insulina. Y conforme pasa el tiempo, ese páncreas se va a ir cansando y entonces nuestro cuerpo va a ir desarrollando algo que se conoce como resistencia a la insulina, que la vamos a ver muy común en esta parte del cuerpo, o sea, en el cuello, en los codos, en las axilas, en las ingles. Y eso negrito no es suciedad, no es algo que te vayas a quitar tallando mucho. Ese trastorno se le conoce como acantosis nigricans, que es la manifestación de tu resistencia a la insulina. Y entonces, ¿cómo puedo saber si soy diabético o estoy en trastorno previo a la diabetes o si estoy normal? Bueno, si quieres salir de dudas, primero tienes que ir a un laboratorio y hacerte una prueba de química sanguínea. ¿Y cuál es la química sanguínea que vamos a hacernos? Hay un estudio que se llama hemoglobina glicosilada, ¿ok? Este estudio mide los últimos 3 meses, así es, el histórico de 3 meses en cuanto a la concentración de glucosa que has tenido en tu sangre. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que estás bien o no? Por ejemplo, valores del 5.7%, 5.7% para abajo, todo está bien, no hay problema, puedes estar tranquilo, no tienes una predisposición a la diabetes. En cambio, valores de 5.7% a 6.4%, ya estamos hablando de que tienes un cuadro prediabético, o al menos así dicen algunos endocrinólogos. Otros endocrinólogos dicen, no, o eres diabético o no eres diabético. Pero vamos a dejarlo como una antesala a la diabetes, que todavía podemos controlarlo. Entre 5.7 y 6.4 todavía es controlable. Pero llegamos al caso, 6.4% para arriba, ya, eres diabético. O por lo menos eso es lo que dice la analítica de sangre. ¿Qué es lo siguiente? Si quieres salir de dudas antes de irte con el endocrinólogo, puedes hacerte un estudio de sangre, sí, básicamente el estudio de sangre en ayunas, para ver cómo está tu glucosa en sangre. Valores superiores a 100 miligramos por decilitro es diabético, ¿ok? En ayunas. De 100 para abajo no hay problema, pero de 100 para arriba, preocúpate. Entonces ya con esos dos resultados, el de la glucosa en ayunas y el de la hemoglobina glucosilada, ahora sí, vete con el endocrinólogo. Y el endocrinólogo te va a pedir otros estudios, ya más adelante.
y te va a dar una rutina o te va a mandar con un nutriólogo para que en conjunto con el tratamiento farmacológico que te va a dar puedas sobrellevar y controlar esa diabetes. Porque ojo, la diabetes cuando no se controla tiene consecuencias desastrosas con el cuerpo. Muy, muy, muy desastrosas. Vamos a enumerar algunas cuantas para que estemos conscientes del problema. Número uno, cuando eres diabético, tu factor de coagulación se altera. Tu cicatrización también se altera. Y por si fuera poco, tu factor inmunológico también se altera. Es decir, una persona diabética es más susceptible a infecciones en comparación con una persona no diabética. Va a tardar más en cerrar sus heridas, su factor de cicatrización va a tardar más en curar su piel. Y entonces, como su piel no cierra lo suficientemente rápido y su sistema inmunológico está atenuado, las infecciones avanzan de una manera más rápida. Y es ahí donde nos encontramos en los escenarios de, por ejemplo, ay, pues que al tío Pancho le tuvieron que cortar la pierna porque se le pudrió. Es que la diabetes, ahí entramos en otro factor. Cuando hay demasiada glucosa en sangre, la perfusión sanguínea, es decir, la hemodinámica de nuestro cuerpo hacia los miembros inferiores, batalla más, porque la sangre se vuelve más densa y batalla más para transportarse por los vasos sanguíneos de calibre menor. Y es cuando tenemos esos problemas. Y es cuando decimos, me siento hormigueo o sensación de cansancio en las piernas y los pies. Porque la propia glucosa, la diabetes, te está haciendo que no circule correctamente tu sangre. Y ahí es donde tenemos el problema de lo que luego se te pudre la herida y se tiene que cortar. Luego tenemos, ahorita que tocamos lo de los vasos sanguíneos, el detalle de que el exceso de azúcar que no se puede procesar de tu sangre porque la insulina ya no está trabajando como debe. ¿Qué creen que hace el cuerpo con ese excedente de azúcar? La tiene que eliminar. Y entonces, ¿por dónde la elimina? Pues por unos pequeños amiguitos que tenemos justamente aquí en la parte de atrás de nuestra espalda, a la altura de las costillas, en donde viene estando la región lumbar, que son los riñones. Si tú te haces un examen de orina cuando ya te detectaron la diabetes, vas a ver que la glucosa que no debía aparecer en la orina va a estar apareciendo porque tu cuerpo va a tratar de eliminar de manera desesperada ese excedente de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los riñones? Como los riñones tienen que trabajar el doble o el triple, porque te van a llevar a cada rato a orinar, vas a tener que ir a orinar constantemente. Si antes de volverte diabético orinabas 3 veces al día, por poner un número, cuando te vuelves diabético tienes que ir casi que 10 u 11 veces, inclusive en la noche. Cuando estás acostado de repente no, ay, me dieron ganas de ir al baño, como 2 veces más en la noche. Y entonces ya no descansas adecuadamente tampoco. Y tus riñones comienzan a sentir el golpe. Y conforme pasa el tiempo y no te controles la glucosa, es decir, no te controles la glucosa en tu sangre, esos riñones van a entrar en el escenario de la insuficiencia renal. Acuérdense, la insuficiencia renal tiene 4 estadios. En los primeros 2 no hay tanto problema, pero en el 3 y en el 4 ya estamos hablando de que el paciente comienza a experimentar muchos trastornos, no solamente neurológicos, sino fisiológicos en total. Y ya para el cuarto, pues dices tú, hemodiálisis. Si es que la aguanta, porque es muy peligroso en un diabético la hemodiálisis, es más delicada. Pero bueno, ¿qué hacer en este caso con la diabetes tipo 2? Primero, tenemos que estar conscientes de que la diabetes tipo 2 está desencadenada por las malas costumbres, es decir, comer muchas harinas procesadas, o sea, muchos azúcares, mucho, ¿qué te gusta? Lo que es el trigo, que las pastas, que las tortillas en exceso y no hacer ejercicio, ¿ok? Comer en exceso y no hacer ejercicio desencadena diabetes, de sí o sí. Y entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Ir reduciendo las ingestas de productos procesados, hacer ejercicio,
consumir bastante agua. Es muy importante el consumo de agua en una persona para mantenerse saludable. Y vamos a la parte, la diabetes tipo 1. Ya dijimos que la tipo 2 es desencadenada por factores externos como la alimentación o el sedentarismo. Pero la diabetes tipo 1, que también es considerada la diabetes juvenil, es cuando tu páncreas no produce la suficiente insulina que deberá producir. Y esto es por factores ya sea genéticos, por una enfermedad autoinmune, es decir, que tu propio sistema inmunológico está atacando las células del páncreas. O dos, un agente externo, un virus, por ejemplo, la hepatitis, que puede afectar lo que es el hígado y puede afectar el páncreas. Y eso te termina convirtiendo en un paciente con diabetes tipo 1, que son esos pacientes de la tipo 1 son los que constantemente tienen que estarse inyectando insulina. También los tipo 2 se les inyecta a veces insulina cuando está descontrolada. Por lo general siempre se maneja farmacológicamente con metformina o glibenclamida. Pero cuando ya son niveles muy altos, por ejemplo, digamos 500 miligramos por decilitro, es insulina. ¿Ok? Pero eso es con supervisión de un endocrinólogo. Nunca lo intenten hacer por su propia cuenta, porque la insulina por lo general se vende sin necesidad de receta médica. Por lo menos aquí en México es fácil conseguirla sin receta médica, pero es peligrosa. Así que traten de manejarla con un endocrinólogo. Si son diabéticos, con un endocrinólogo, un control constante. Bueno, ya para concluir, son 12 millones de personas en México, un poco más de 12 millones de personas. Y creo que es un factor muy importante a considerar para mantener nuestra población más sana y reduciendo los excesos en cuanto a la alimentación, que sean nocivos, y mejorar la dinámica. Es decir, inclusive en los trabajos pueden establecerse programas de mantenimiento, o sea, de media hora de actividad física, para garantizar que las personas no lleguen al estado de convertirse en diabéticos, porque es muy triste tener un paciente diabético. Yo, de hecho, por ejemplo, mi mamá y mi hermana lamentablemente fallecieron, y fallecieron por consecuencias de lo que fue la diabetes. Y yo tengo predisposición genética a la diabetes, así que trato de controlarme para no tener problemas. Pero bueno, esto ha sido todo por esta emisión. Les agradezco mucho su tiempo y atención y nos vemos en la próxima. Chao.